Gracias por estar aquí una vez más y por todos los que están viniendo, pues Dios les bendiga a cada uno. Ya oramos y en esta hora pues queremos iniciar una vez más hablando sobre la persona de Jesús. ¿Quién es Jesús? Es nuestro tema. Llevamos como 4 meses de estar hablando acerca de Jesús y en esta hora pues queremos seguir continuando con ese mismo tema. La semana pasada, haciendo un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada, hablamos acerca de que Jesús tuvo un alma, por ende tuvo emociones, Rihashkikot, Shbizón, Shok. Hablamos de los aspectos de la humanidad de Cristo. Y en esta noche pues queremos seguir hablando de esto. Vamos a seguir interactuando en los dos idiomas, el español y el cachiquel. Y quiero decirles, pues, hoy queremos seguir hablando acerca de la persona de Jesús, pero vamos a ver un punto muy esencial. Una de las cosas o de las cosas más atacadas, de las doctrinas más atacadas del cristianismo es que siempre la gente dice que Jesucristo pecó. Al establecer la gente o al suponer la gente que Cristo pecó, destruyen todo lo que es la base del evangelio o la base de lo que creemos nosotros los cristianos a través de lo que hemos visto a través de la palabra de Dios. Pero en esta hora de la noche el punto que vamos a ver es algo muy esencial para nuestra fe. Oigan esto, los pasajes que vamos a estar viendo en esta noche nos va a llevar un poquito de tiempo, pero lo vamos a ver. Pero yo quiero que ustedes se vayan alimentando de estos pasajes. ¿Por qué? Porque estos pasajes algún día a usted le van a ayudar a defender su fe, o va a decir fácilmente, eso es mentira, porque la Biblia dice otra cosa de Jesús. Porque si viniera alguien y dijera Jesús es un pecador, porque hay doctrinas, herejías que se han levantado de esa manera, diciendo que Jesús tuvo 2 mujeres, que tuvo relaciones sexuales con María Magdalena, y que tantas cosas que le han inventado a Jesús. Dice que encontraron un libro del evangelio de no sé quién, de Judas Iscariote, donde dice que Jesús era un ladrón, era un adúltero. Tantas cosas que se levantan en contra de la persona de Jesús. Pero muchas veces la gente cree más lo que mira en la televisión, lo que mira a través o lo que oye a través de otras personas, que tal vez no es la intención de ellos, es destruir el cristianismo, y rápidamente dicen, entonces la Biblia sí tiene error, Jesús es un hombre impostor, es un falso. Tantas cosas que fácilmente la gente puede llegar a saber. Pero nosotros, que somos creyentes, que somos cristianos, debemos de estar fundamentados en la doctrina de Cristo. Amén. Entonces, la doctrina de Cristo es tan importante para nosotros porque de Cristo nosotros depende toda nuestra fe. Y hoy en esta noche vamos a seguir viendo esto. Y hoy pues vamos a ver un punto más en su estado humano, Jesús en su estado humano, pero sin pecado. Bueno, ayer dijo ni ir chile de junto con hermanos. De junto con Karen Cajón y Katzet, un aspecto para huir y Lucaslen y Cajab Jesucristo. Rindicha para huir y que dija, más que escoger un cuerpo a Cher y Chinlo Linek,
Rija ma shoben tamak, ma shok tahun ahmak. Hariri lukajar entre Roj y Rija. Roj como ni hatzet que Roj lo ahmak humur. Porque caen mac, a veces inconsciente, a veces conscientemente ni caen un mac o algo. Pero chupangli Lucas Leini Jesucristo a Tokchiresh coge chire, chochulev rihash coge chire, rija mahum mak shuben. Eso es muy importante, chile café roj y los cristianos evangélicos, porque rikin ri tzetetech, rikin ri mahum mak shuben, romari shokri sacrificio, ri shok campacacuenta, y Shken, Pomaro Winek, y Shkush Apuri ofrenda y Romari Dios, porque es un sacrificio perfecto, y Dios. Entonces, de junto con Alan y Katzatri, hermanos, y ojalá te y coger quieres un rato y ni Katsucre un momento ni con leer un pasaje, por favor, nos a Hebreos, capítulo 4, versículo 15, por favor. Hebreos 4, 15. Jesús fue humano, la Biblia lo dice de esa manera, pero que haya sido humano no quiere decir que él haya cometido pecado. Esa es la diferencia entre él y nosotros. ¿Cómo puede ser eso, hermano Héctor? Dirá, bueno, desde su nacimiento, dice la palabra de Dios, él fue engendrado por el Espíritu Santo, y el testimonio que da la Biblia es que dice que él iba a nacer santo. La palabra santo quiere decir puro, sin mancha, sin pecado. Desde su nacimiento él no tenía pecado, no fue afectado como nosotros somos afectados por el pecado. La diferencia de nosotros cuando nacemos, nosotros ya nacemos en pecado, pero Jesús no. Entonces Hebreos 4:15 lo dice de esta manera. Lo voy a leer yo acá, yo tengo la versión textual en esta noche. Dice acá: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Oigan esto. Lo voy a leer en Cachiquel. Dice: porque ni más ni malej sacerdote ri chinko pakabi y ni tiker du joyobach kavech atok manekok duchukakani machuvech rimak, porque atos cogecho chulev rija shtakchish acher nochtakchish roch ritzel shukusach nohel itzel takachike chirich chin shutakchich ishrajota shutzek pamak, pero rija mahumpech shtzak pamak. ¿Qué quiere decir esa palabra? El autor a los hebreos, algunos dicen que es Pablo, algunos otros dicen que no es Pablo. La Biblia no dice quién es el autor de esta epístola, pero es una persona que conocía mucho de nuestro Señor Jesucristo y del Antiguo Testamento. Acá en este versículo 4:15 de Hebreos habla de que Jesucristo tiene también, además de todos los oficios que ya vamos a ir viendo más despuesito, uno de los oficios de él en la actualidad es el de ser sumo sacerdote. ¿Qué quiere decir sumo sacerdote? En el Cachiquel dice ni sacerdote más ni malej ruchich, acheno que en peri pacamente. ¿Qué es lo que trae a la mente?
el sacerdote principal, el más grande. Pero cuando habla de sacerdote aquí, es totalmente distinto a lo que la religión ahorita profesa con sus sacerdotes. No es lo mismo, ¿ya? No es lo mismo. El sumo sacerdote que habla acá está hablando de la función de nuestro Señor Jesucristo, que se presenta delante de Dios cada vez cuando nosotros cometemos o estamos en debilidad. Dice, nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. O sea, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, mi hermano, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, nosotros miramos ahí que Él tuvo un cuerpo como el de nosotros, estuvo limitado, tuvo necesidad de comer y todo. Y así como nosotros muchas veces somos tentados y muchas veces hemos caído en la tentación, Él también experimentó esa tentación. Fíjense que en el capítulo 3 o 4 de Mateo, estoy seguro, creo que es en el 4 de Mateo, habla de que cuando Jesús inició su ministerio, cuando Él empezó a ministrar al pueblo de Israel, en la primera ocasión que Él inicia su ministerio fue, dice la palabra de Dios, fue llevado al desierto. Y en el desierto dice que fue tentado. La palabra tentado es y dice la palabra de Dios que Él estaba en el desierto y durante 40 días y 40 noches Él estuvo ayunando. Y cuando Él estaba en su punto más débil en la carne, vino el tentador a tentarlo, a decirle que cayera en pecado. Pero ¿qué pasó ahí? ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice Lucas 4:13, no lo voy a buscar, lo voy a leer yo acá, yo lo tengo aquí. Así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad, dice. Oigan eso. En Cachiquel, Atokritzet, Mashril Chitajum Achique, Chindutak Chiihri Jesús, Chintanditzak Pamak, Shuyaka un tiempo. O sea que Ritzet Shutig Ruich Chirihri Ajav Jesús, Chinta Shutzak Pamak. Achkeroma Shutig Ruich Ritzet Chinta Shutzak Rikajav Pamak Neigrish. Porque si Jesús hubiera pecado, mi hermano, el sacrificio de Cristo no hubiera servido para nada delante de Dios. Porque Dios estaba demandando un sacrificio perfecto. Él necesitaba que el que iba a ser sacrificado en lugar de la humanidad tenía que ser sin contaminación, sin pecado, sin mancha, puro. Entonces el diablo trataba la manera de tentarlo para que nuestra salvación no llegara a su finalidad. Si Jesús hubiera cedido al pecado, seguramente hoy nosotros no gozáramos de la salvación que Cristo nos ofrece. Pero lo que la Biblia dice es que Él fue tentado por el diablo. Y no solo en esa vez, no solo en esa ocasión. Dice aquí claramente, aquí en Lucas 4:13 dice, le dejó, dice que Él buscó las maneras para poder que Él cayera en pecado, pero no logró.
Entonces dice que lo dejó por un tiempo. Tal vez iba a buscar otra oportunidad para que él cayera en pecado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Regresemos a lo que dice Hebreos 4:15. Dice aquí, uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora, hermanos, ¿cuándo fue tentado Jesús? ¿Cuando él era un espíritu? ¿Cuando estaba en el cielo? No. ¿Cuándo fue tentado? Fue tentado cuando estaba en los días de su carne, dice, los días aquí sobre la tierra, cuando era débil igual que nosotros. Eso lo dice la Biblia. Pero la diferencia entre él y nosotros es que él nunca pecó. Amén. Que quede eso en su cabecita y en su corazón, hermano. Por favor. Porque cuando usted le pregunten y le digan, miren, es que Jesucristo es un pecador, la Biblia dice en Hebreos 4:15 que él fue tentado en todo, pero nunca pecó. Y podemos ver eso de Lucas 4:13, Mateo 4 también dice eso, de que fue llevado al desierto y ahí no cayó en su debilidad máxima. Imagínense, hermano, 40 días de ayuno. ¿Será que él estaba todavía con fuerzas? No. Él estaba ahí ya muy débil y en ese momento vino el tentador a tratar de que cayera en pecado. Pero miramos acá a nuestro Señor, él no se dio al pecado, no pecó. Que haya sido humano no quiere decir que él haya pecado, hermano. La Biblia claramente dice que no pecó. Ya vimos dos pasajes. El Nuevo Testamento afirma esto, que fue humano, sí, pero él fue distinto a nosotros porque él nunca pecó. Nunca pecó. Hay un canto de Jesús Adrián Romero, dice, no es como yo, aunque se haya hecho hombre, no es como yo. Él fue tentado, pero él no se dio a la tentación. Hay muchos pasajes que vamos a ir viendo en esta noche, donde vamos a ver que Jesús fue y es sin pecado. Amén. Si no pecó, dicen algunos, no tuvo que haber sido humano. Hay un dicho que dicen, errar es de humanos. Pero ese dicho no es aplicativo a Jesús. Amén. Ese dicho se rompe con Jesús, porque él sí fue humano y fue sin pecado. Entonces ahí se rompe ese dicho de la humanidad acá. Errar es de humano, reconocer es de sabios, dicen, ¿verdad? Pero en Jesús dice, él, aunque fue humano, no erró, no pecó. Muy bien, un pasaje más. Podemos decir entonces, Satanás no tuvo éxito en su intento de tentar a Jesús y después de 40 días no logró que él pecara. Así es que podemos irnos a un pasaje más. Cuando Jesús estaba en su ministerio en su ministerio terrenal, cuando él estaba en las tierras de Palestina, en Israel, había mucha gente que lo acusaba de que él era un hombre pecador, tal y como ahora lo hacen también. Hoy en día la gente se levanta y dice Jesús fue un hombre pecador, pero en esa época también Jesús creían que él era pecador, pero él les dice en un pasaje contundente que nos muestra también que de sus mismos labios él estaba diciéndoles a la gente que le demostraran a él qué pecado había cometido. Hasta Poncio Pilato, cuando él
lo estaban crucificando y justamente dijo, yo no hallo culpabilidad en este hombre, allá ustedes, yo me lavo las manos, pero ustedes son los que van a cargar con la vida de este hombre. Bueno, vamos a Juan capítulo 8, versículo 46. Lo voy a leer en cachiquel en esta noche. Dice, Inishtajum chikahan rishko chek tukut chikonu mak numanum. Porque mahum mak numanum y shuhari ketzin ibir chiva achkero mama initakichta. Dijo Jesús. En español, ¿quién de ustedes puede probarme que yo soy culpable de pecado? O sea, tendría que tener mucho valor Jesús para decir y aseverar eso, ¿no? Si Héctor se pusiera delante de ustedes hoy y dice, ¿quién de ustedes me puede decir que yo he pecado? Y todos van a levantar la mano y van a decir, ay, ¿te acordás que hiciste esto? ¿Te acordás que hiciste esto? ¿Te acordás que fuiste así? ¿Te acordás que mentiste? ¿Te acordás? Pero al Señor Jesús, hermano, nadie le podía decir algo que había cometido un pecado. Por eso él dice acá, ninguno de ustedes puede demostrar que yo he cometido pecado alguno. Hay que tener mucho valor para decir eso. Pero el Señor Jesús lo dijo. ¿Y a quiénes se lo dijo? A las personas que lo estaban acusando. Pero dígame, ¿dónde está? ¿Dónde el pecado? Tremendo, ¿ah? ¿Ya? Otra cosa, dice que el testimonio de Juan acá dice, cuando dijo esas palabras el Señor Jesús, nadie le podía decir cosa alguna. ¿Qué quiere decir eso? Ninguno de los que estaban ahí escuchando y que estaban hablando con Jesús podía presentar alguna evidencia de que él había pecado. No. ¿Tenían evidencias? ¿No habían visto a este hombre pecar? Porque no era un hombre pecador. Amén. O sea, esto es esencial para nosotros porque creemos en el sacrificio perfecto de Jesucristo y en su humanidad él no pecó, ni de niño, ni de adulto, ni de joven, ni hasta la hora de su muerte él no cometió pecado alguno. La Biblia dice que él no cometió pecado, pero Dios dice que lo trató como un pecador. Es interesante eso. Y aquí está la esencia de nuestra doctrina, hermano. Esta es esencia. Eso es importante que se nos quede en el corazón y en la mente, por favor, hermano. ¿Por qué? Porque él, aunque no era pecador, aunque no cometió pecado, Dios lo trató como pecador. ¿Cómo así, hermano? Esperen, tranquilos, ¿ya? Lo trató como pecador por causa de nosotros. Amén. Por causa de nosotros, él que no cometió pecado fue tratado como un vil pecador. Miren pues, algunos dicen, no, es que no dice pecador, dice que cargó en él el pecado. Bueno, él cargó nuestros pecados, ¿sí? No vamos a pelear por eso. En él depositó Dios nuestros pecados. Esa es la palabra que estábamos utilizando el domingo, ¿se acuerdan de la palabra imputar? Ya, quitar de un lado y ponerlo al otro lado. Eso es lo que hizo Dios por nosotros, ¿sí? Nosotros teníamos y tenemos la naturaleza de pecado y nuestros pecados fueron trasladados a la persona de Jesús
cuando Él estaba muriendo en la cruz del Calvario. De esa manera Cristo pagó nuestros pecados. Aquel que no había cometido pecado, fue cargado el pecado de nosotros en Él, para que en Él fuésemos hechos justicia de Dios, como lo decíamos el domingo. Amén. Vamos a un pasaje, 2 Corintios capítulo 5 versículo 21. Lo vimos la semana pasada. Por favor, un poquito de atención para acá. ¿Sí? Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa nuestra Dios lo trató como al pecado mismo, para así, por medio de Cristo, librarnos de culpa. Lo trató como al pecado mismo, dice. Bueno, la versión que yo tengo, dice aquí, y se refiere a Jesús, dice, que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, dice la palabra acá. Pero el cachiquel es interesante, por favor pongan atención a lo que dice el cachiquel. Hermano, Nishtahun rumak shuben de Cristo. Shuben rumak o mashuben rumak de Cajafernan. Según este pasaje. Mashuben ta. Nishtahun rumak shuben de Cristo. Pero comaro ri Dios shuben chare. Chiharija shekalen de Kamak. Chinkeriro ri shehun kapanun de Cristo. Nojeri Kamak kapanaloon. Mandi que calechita chubech alara. Oigan eso. Lo voy a retrotraducir del cachiquel al español para ver cómo se entiende. Dice, Cristo no cometió ningún pecado, pero por nosotros Dios hizo que Él cargara nuestro pecado, para que nosotros, los que estamos unidos a Cristo, todo nuestro pecado que hemos cometido ya no nos vale nada delante de Dios. Mahum, chikre kaleni kamak. O sea, ¿qué está diciendo acá la palabra, hermano? La primera parte, Pablo dice, ¿Cristo era pecador o no era pecador? Dice aquí en la palabra, dice, no cometió pecado alguno. ¿Qué quiere decir eso, Benjamín? Que no pecó ni una vez. Ni una vez, ni siquiera una mentirita blanca, ¿va? ¿Sí? Nada. Nada de eso. O sea, Él siempre fue un hombre puro, santo, perfecto, recto. Pero, aquí está el pero, dice que Dios lo trató como un hombre pecador. ¿Por qué? Porque en el plan, en el decreto eterno, en el plan divino, en el plan de salvación, hermano, Dios había planificado que Cristo tenía que venir a morir por los seres humanos. ¿Por qué tenía que morir Cristo por los seres humanos? Porque Cristo Jesús, a Él se le tenía que depositar todo el pecado de la humanidad. Porque Él tenía que pagar el precio que nosotros debíamos de pagar por nuestros pecados. Él no cometió pecado, pero fue tratado como al pecado mismo, dice la versión de Beverly. La versión que yo tengo dice, Dios lo trató como un pecador. Ahora nosotros, los que estamos en Cristo, oiga esto, no es toda la gente. Hay una doctrina que anda por ahí diciendo que media vez quien coma conocer y vinek, los salvos más que mausta cabanalón, chire, chochulef. No. Para que ese sacrificio de Cristo sea de nosotros, nosotros tenemos que aceptar el sacrificio de Cristo también. Creer en ese sacrificio. Creerlo. Señor, ya pagaste por mis pecados.
Gracias porque pagaste por mi pecado. Gracias que porque por mí, Señor, no cometiste pecado alguno y te trataron como un vil pecador. Yo te doy las gracias, Señor. ¿Entendemos eso, mi hermano? Eso es algo vital para nosotros. Dejar el rukush el evangelio, hermano. Dejar rukush ni en predicar para radio, mujer. Dejar rukush ni enseñanza, pues. Que Cristo, quien comaroch minek, irikin lukamik, shkolotech lichak aslen roch. Porque ni katinta shken chuech ni cruz hatarat irigim. Pero mashochken taroch, porque ni Dios, Hari Jesús, shukusachchin, shuk asach noher kamak, ni kochikroch, chirich licha. Y como rijash ken, harijash tojon kamak. Y ese es el sacrificio que Dios esperaba. Ay Dios, nosotros hubiéramos muerto en la cruz. ¿De qué? De todos modos, merece vimos que en su cruz. ¿Acaso no tenemos pecado para decir yo si no quiero morir en la cruz? Nosotros merecemos eso y más todavía. Pero bendito sea el amor de Dios, hermano. Porque Dios nos dio esta oportunidad a través de Jesucristo. Alabemos al Señor con alegría. Demos nuestros cantos a Él con gozo. Si alguien se merece tu alabanza y tu adoración, ese es mi Señor Jesús. Amén. Ay Dios, todo lo que Él hizo por nosotros. O sea, pero estamos viendo que la humanidad de Él no pecó. Amén. Vamos un poquito más. Hebreos 7:26. Ajá, lo voy a leer yo aquí. 7:26. Él es un sumo sacerdote que es, aquí están las características: santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. En Cachiquel. Y querica Hari Jesús ni más ni malach ruqig sacerdote dindicatzin chakeroch. Porque rijakin lo kolech bin mahumbeiru anum mak nishtahum itzer ko paranima mahunantar aslen kikin divinek. Porque divinek kin e ahmak vi y rijakin man nimruqig anun charechikah. Oigan esto, Él es un sumo sacerdote que nos conviene a nosotros, dice, pero empieza a dar las características de Él. Dice en el español, dice santo. ¿Qué les viene a la mente la palabra santo, hermano? ¿Qué es santo? Libre de pecado. Chach, chach, lo, yalan, mahum, mak. ¿Ya? Nada de mancha, nada. Ese es santo, que no tiene pecado alguno. Pero sigue diciendo acá, la segunda parte dice irreprochable. ¿Qué es la palabra irreprochable para ustedes, hermano? ¿Ah? ¿Irreprochable qué es? No se le puede señalar nada. Ah, sí. Ustedes me miran a mí y ya me están señalando. Y Dios, ¿por qué? Porque yo soy un hombre falible, soy un ser humano igual que ustedes. Pero tenemos un sumo sacerdote que no es así. Ay, 2000 años tiene que Él ya se fue al cielo y la gente lo está señalando, pero solo le han inventado calumnias y calumnias. Nadie le puede decir a Él algo
que haya cometido algo malo o que haya cometido pecado. Jamás. Esa es la palabra irreprochable. Más que ¿de quién lo podemos acusar a este hombre? Pero ¿quién le podemos conseguir? Les costó a ellos, aun cuando lo estaban matando, dice, cuando lo estaban enjuiciando, dice que muchos llegaban y nadie podía, no le podían buscar una cosa como para mandarlo a la cárcel o mandarlo a morir en la cruz. No, les costó a los sumos sacerdotes. Pero dice que se presentaron dos y dijeron, este hombre dijo que iba a destruir el templo y lo iba a construir en 3 días, pero el Señor no dijo eso. El otro día vamos a hablar de eso. Él estaba hablando de su propio ser, porque Cristo es el templo de nosotros, hermano. Esto es un tema muy precioso. Cuando veamos el yo soy el camino, vamos a ver eso, hermano. Y vamos a ver eso de que Él es el mismo tabernáculo de Dios. Eso es maravilloso, pero eso lo vamos a dejar para un domingo. Pero acá miren, hermano, miren. Le buscaban a Él hasta que platearon, dieron dinero a unos para que le inventaran cosas. Y solo de esa manera lo mandaron a morir en la cruz. Pero Él era irreprochable. ¿Habrá alguien así entre nosotros, hermano? Aparte de mí. ya se empieza a reír, ¿verdad? Yo creo que Benjamín más o menos, todavía me quedan mis pequeñas dudas de él, pero también es irreprochable. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Solo se ríe su mamá, ¿eh? Adolfito, sí irreprochable. Solo se ríe su mamá también. Que tamaki no es la cara. Bueno, solo es un pequeño comentario, ¿no? Vamos, sigamos un momento más. Entonces, irreprochable quiere decir eso, ¿va? Por eso en el Cachiquel dice acá, Mahumbay Lumanum Mak, porque Rijaki lo Olegvi y Mahumbay Lumanum Mak, y Nishtahum Itzel Koparanima. En el español dice puro. ¿Será que Itzel Kayek lo Paranima, hermano? ¿Alguna vez usted ha guardado rencor contra alguien? ¿Ah? Contra un profesor que no le dio su nota cabal, contra un jefe que no le pagó bien. ¿Ah? Uy, Kikushkota van machirijo minar kere. Chirigri abachajiri mashiate cagas. Cabal, ¿verdad? Ahí sí las mujeres. O chirigri abishajiri mashiate abash. Shesh ababaji. Atau satu kakar chavachos manak abash. Cualquier cosa, pues. Pero el Señor Jesús nada de eso. Nada. Un testimonio de la palabra de Dios dice, ya viene el gobernador de este mundo, pero él no tiene nada en mí, le dijo a los discípulos. Nada tiene en mí. ¿Qué quiere decir eso? Que el diablo no pudo poner nada en el corazón de Jesús. Nada. Él es perfecto en toda su humanidad. Puro. No tenía nada de rencor, nada de cosas guardadas,
no era egoísta, no era avaro, no era lujurioso, no era fornicario, nada. Eso es lo que conlleva la palabra puro. Amén. Puro. Luego dice acá, hermano, dice la palabra de Dios, apartado de los pecadores. Esta palabra, apartado de los pecadores, no está hablando de que él miraba a alguien que cometía pecado. Uy, no te acerques a mí. Uy, Dios la verdad, uy, no, hermano, no está hablando de eso. Cuando dice aquí apartado de los pecadores, lo que está diciendo, oye lo que dice el chiquero. Dice aquí, Mahunandaruk aslen kikin ribinek. Porque ribinek kin ahmakbi irija kin madnim ruij chica. Porque ribinek kin ahmakbi pero irija nak. Eso es apartado de los pecadores. El Señor Jesús, fíjense hermano, no está diciendo también que Él no comía con los pecadores. La Biblia da testimonio, hermano, de que Él le encantaba comer con gente común y corriente. Y muchas veces, cuando Él compartía con las personas, la gente religiosa lo juzgaba. La gente religiosa lo juzgaba. Y la gente religiosa es así. Fíjense, hace unos cuantos años atrás, cuando empezamos el centro de rehabilitación, fíjense, nosotros empezamos a trabajar con estos señores enfermos alcohólicos, dándoles, proveyéndoles los recursos para que puedan recuperarse. ¿Saben qué dijeron los hermanos evangélicos? Uy, imagínense. Y todavía me dijo uno, oye, Dios te mandó a hacer eso, pero pues, entonces, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a llegar a ellos? Si estamos encerrados en la iglesia, si solo nos amamos el grupito de la iglesia, ¿qué? ¡Abre! El Señor Jesús por eso lo condenaba mucha gente. Ni va que quiere ahmak, ni va que quiere publicanos. Publicanos es sinónimo, como hoy, de un diputado. Lamentablemente en Guatemala los diputados son muy mal vistos. Son vistos como ladrones, saqueadores de las arcas del Estado, ¿verdad? Y andar a la par de un diputado, ya te van a decir que sos igual a él. Y al Señor Jesús le decían de esto. Uy, ese hombre come con pecadores, come aquí con... Pero eso, que estuviera entre pecadores, no significaba que él fuera pecador. Por eso la Biblia dice acá que él era apartado de pecadores por su estilo de vida. Por el estilo de vida que él llevaba, aunque compartía, aunque los agarraba, aunque los amaba de una manera grande, él no fue contaminado por la gente. Al contrario de los fariseos. Los fariseos no querían que se acercaran las personas más bajas, los que eran más pecadores. Hay una escena en el Evangelio de Lucas que nos muestra eso, hermano. Dice que llegaba el publicano ahí delante del Señor, y el publicano no quería ni siquiera levantar la vista. Y se quedó hasta atrás nada más, pidiéndole misericordia al Señor. Pero el religioso fariseo llegó hasta adelante. Señor, yo ayuno 2 veces, yo oro, yo aquí, yo hago oraciones en las calles de las viudas y tantas cosas. Y no sé cómo tal vez volteó a ver algo así. Ay, y yo no soy igual que este pecadorazo que está ahí atrás, Señor.
Dice la Biblia, no la Biblia, perdón, dice la historia, hermano, que los fariseos eran tan legalistas, esos hombres. La palabra legalista es que ellos se creían tan santos que ni siquiera querían caminar entre la gente. ¿Sí? Y la historia cuenta de que habían casas que tiraban como un puente hasta el templo con tal de que no pasara entre la gente. Porque para ellos eso era contaminación. Por eso el Señor Jesús también les habló muy fuerte. Y les decía, ustedes son como tumbas blanqueadas. ¿A qué modo dijo un tumba blanqueada, hermano? ¿Qué quiso decir el Señor con eso? Y cada noviembre tumbas para cementerio. No estamos en contra de eso, la gente tiene su tradición y punto. Van y pintan los panteones. Aquí no se pinta de blanco, algunos, pero pintan de otros colores, de rosado, de verde, de amarillo. Lo ponen bien bonito, ¿verdad? En esos días uno va al cementerio y bien raspadito, todo el monte bien sacado y todo. ¡Qué calidad se mira ahí cuando uno ya llega a dar un su paseíto por ahí! Y qué bonito está. Pero vaya ahorita todo montado. Vale, pero vamos a esto. Aunque miremos un panteón, una tumba bien pintadita, bien bonita, pregunto yo a Benjamín, ¿cómo está dentro de ese panteón? ¿Estará bonito? ¿Es un olor agradable? ¿O qué es lo que hay adentro? Oscuro. ¿Pero qué hay adentro? Un cadáver. Huele rico. ¿Qué es lo que? Quisiera usted vivir en un panteón ahí adentro con ese olor, ¿verdad? Que aunque esté bien pintadito, bien adornadito, por dentro, ¿cómo está? Olores fétidos, olores nauseabundos. Ya pe allá ojo, tal vez. No llegue allá ojo. Chiquero. Hari Rushla. Yede, apesta. Con todo respeto a nuestros seres queridos que han muerto. Así les dijo el Señor a ellos. Ustedes se la llevan de que son puros, son santos, pero por dentro les apesta la vida. Les estaba diciendo tantas cosas malas que tenían en su corazón. Pero ellos se la llevaban de que no me toques porque yo soy más santo que vos. Mira, yo me lavo la mano 3 veces al día, pero tú no. Uy, tú comes con pecadores, yo no. Por eso el Señor Jesús les dio duro a esta gente. En cambio, nuestro Señor Jesucristo, Él venía y comía con la gente como nosotros. Y eso era algo que a los religiosos les caía mal. Porque para ellos era como quebrantar la ley de Dios. Pero el Señor no tenía problema. El Señor que estuviera con Armando, con Héctor, con Agustina, con Beverly, con Benjamín, a mi Señor no lo contaminaba la presencia de nosotros. Por eso es que Él era alejado de los pecadores. Su vida misma era santa y no necesitaba ser un falso como los fariseos. El Señor, hermano, dice, el cachiquel me encanta, dice, Majuntaro Caslen, dice,
Mahunantaro kaslen kikin ribinek, porque ribinek kin e ahmak pi. No es como yo, aunque se haya hecho hombre, no es como él, no es como nosotros. Él es puro, santo y perfecto. Bueno, vamos un poco más, hermanos. Un pasaje más, les prometo, y ahí terminamos. Que ya estoy viendo a Adolfo que ya se está cabeceando acá. Nuevo look. Ahorita que se cuiden las patojas. Sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha, sin contaminación, como la de un cordero. Ajá. Sino con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Otra vez, aquí ya Pedro empieza a hablar del sacrificio de Cristo. Pero el sacrificio de Cristo, ¿qué es? Dice, un sacrificio perfecto, sin mancha y sin defecto. ¿Qué les viene a la mente cuando dice sin mancha y sin defecto? Vamos a ver. Que no ha pecado. Exacto. Que no tiene contaminación, corrupción, pecado. No ha mentido. Amén. Vamos a ver lo que dice en Cachiquel. Rish shishloch nikengri ni malech recalengro que quiere Cristo. Risuch chuech di Dios achen disuch lo que quiere un alach carnel zachet luqaraken y jaber chachach. Aquí vamos a ver algunas figuras del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, hermano, esta era una figura de Cristo, por supuesto. En el Antiguo Testamento, Dios le dijo a Moisés que los israelitas que pecaban se tenían que presentar anualmente delante de Dios a ofrecer un sacrificio. Y ese sacrificio que iban a hacer era la de un cordero sin defecto. ¿Qué podemos decir cuando un animal tiene un defecto? Vamos a ver. Golpeado. Golpeado, sí, pero ¿algún defecto? Travieso. Enfermo. Lastimado. No tenga un ojo. Un socrovech. Una pata quebrada. Lastimado. Eso ya no se puede ofrecer a Dios en el Antiguo Testamento. Ya no se podía ofrecer a Dios. Más que la oveja, la copla, la mausta, ni jalani cuachareri ajaf. No se podía hacer eso. Se tenía que dar lo mejor, lo que no tenía defecto. ¿Sí? Porque esa oveja representaba a Jesús mismo. ¿Sí? Ese era el Antiguo Testamento. La ovejita representaba a Jesús. Por eso que Dios exigía que esa ovejita viniera cabalito. No que no tuviera una pata, o que no tuviera una oreja, o que no tuviera un ojo. Todo tenía que ser perfecto. Yalam chach chach. Eso era lo que exigía Dios en el Antiguo Testamento. Y esa era una figura de Cristo. ¿Qué quiere decir entonces ya Pedro con esa figura? Que usando estas imágenes del Antiguo Testamento, estamos diciendo, cuando dice ahí sin mancha y sin defecto, estamos diciendo que la vida de Jesús cuando fue ofrecida ante Dios el Padre, era una vida totalmente libre de pecado y de todo defecto moral. O sea, estaba completamente puro, sin defecto. ¿Quiere decir eso? Que no tenía nada de pecado. Esa era la figura que utilizaban para la ovejita. Dios quería que una ovejita viniera, pero esa ovejita no era cualquier oveja. No se le iba a dar
lo que no servía al Señor, sino se le iba a dar lo mejor. Y ahora ya en el Nuevo Testamento miramos y Pedro dice que Él fue aquel cordero sin defecto, puro, ofrecido a Dios. O sea, ¿qué queremos decir con eso? Una vez más, y con esto terminamos, que eso nos viene a decir que Cristo estaba libre de pecado, no tenía nada irreprochable, ningún defecto moral. Por eso es que fue aceptado como sacrificio por nuestros pecados. Esa sangre es aceptada porque es sin pecado. Amén, hermanos. Amén. Que Dios les bendiga en esta noche. Si hay preguntas pueden hacerlas. ¿Sí? Si no, hasta aquí llegamos. Muy bien. Oramos al Señor. Vaya, háganlo pues. No, es que, o sea, aquí utilizamos el término de sacerdote. Ajá. Pero ese título ya no se utiliza en la actualidad, o por qué se dejó de utilizar ese término aquí en el Evangelio que nosotros utilizamos. Muy bien, no es que se haya dejado de utilizar, es que cambió de función. En el Antiguo Testamento, aquellas personas que ministraban, cuando hablo de ministración, los que servían en el tabernáculo o en la casa del Señor, en el templo, eran llamados sacerdotes. Y la palabra sacerdote quiere decir alguien que se pone delante de Dios, de pie delante de Dios, para ofrecer un sacrificio o un servicio a Él. Eso es lo que significa sacerdote. ¿Ya? Dice la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento sí había una designación de una tribu, que era la tribu de Leví, que eran especialmente ellos los que estaban siendo o los que fueron elegidos por Dios para ser sacerdotes. Pero en el Nuevo Testamento eso se rompe, porque ya no más el Antiguo Testamento, nosotros ya no tenemos un templo como lo tuvieron ellos, porque ese templo duró no más hasta cuando Cristo vino. Después de que Cristo vino, ya no hay razón por qué estar ofreciendo ovejitas delante del Señor, de esas ovejitas. No hay razón, porque Cristo es nuestro Cordero. Bueno, aparte de eso, dice la Biblia que eso quedó en el Antiguo Testamento. Ahora Pedro dice, y eso es muy bueno la pregunta, Pedro dice que nosotros ahora somos un reino de sacerdotes. O sea, en el Antiguo Testamento, ¿por qué es que ya no hay sacerdotes en la jerarquía de la iglesia cristiana evangélica? ¿Por qué? Porque la iglesia cristiana evangélica sigue los patrones de la Biblia, y Pedro dice que nosotros, cuando Cristo hizo todo eso por nosotros, nos constituyó un reino de sacerdotes. O sea, todos los que estamos en Cristo ahora somos sacerdotes. ¿Qué quiere decir eso? Que todos podemos ministrar delante de Dios, venir delante de Dios y ofrecer un culto a Dios. Por eso es que todos podemos venir, cantar alegremente a Dios, a la roca de nuestra salvación, que ahorita nosotros mismos somos el reino de sacerdotes, teniendo un sumo sacerdote todavía, que es Jesucristo. Él es nuestro sumo sacerdote, pero Él no está en un templo hecho acá en la tierra, sino que está en los cielos, en la presencia de Dios,
allí Él ministra a Dios y pide por nosotros. Eso es lo que estamos diciendo, lo que dice Hebreos, con lo que empezamos hoy. ¿Ya? Dice Hebreos 4:15, es nuestro sumo sacerdote, pero no un sumo sacerdote como fueron en el Antiguo Testamento, sino un sumo sacerdote que ejerce su función en los cielos. Él es el sumo sacerdote y nosotros ahora somos el reino de sacerdotes. Entonces, eso es muy bueno. Tal vez el otro miércoles voy a darles la cita de Pedro. Dice que nosotros somos un linaje escogido, nación santa, un reino de sacerdotes para Dios. O sea, no es que se haya acabado el sacerdocio, cambió de función. En el Antiguo Testamento solo era un grupito, solo la tribu de Leví, y ministraban en el templo de Jerusalén. Pero ahora ya no existe el templo de Jerusalén, porque nosotros ahorita tenemos un templo, pero en los cielos. Allá ministra el Señor. Entonces nosotros ahora podemos ministrar al Señor en cualquier lugar. Por eso el Señor Jesús dijo, y va a llegar el tiempo en que todos me van a adorar en espíritu y en verdad. Dice la mujer samaritana, le decía, dicen que es en Jerusalén, nosotros decimos aquí en Samaria. No, va a llegar el tiempo que ni va a ser ni allá ni allá, sino que los que me van a adorar lo van a hacer en espíritu y en verdad. O sea, donde nos congreguemos, donde estemos, ahí está la presencia de Dios y ahí nos podemos presentar delante de Dios con nuestra sinceridad y Dios está para escucharnos. En aquel tiempo no era así. En aquel tiempo vos solo llevabas tu ovejita y cuidado si entrabas al templo, porque ahí los que podían entrar solamente era el sacerdote. Él ofrecía el sacrificio por ti, pero ahora no. Ahora tú puedes llegar a la presencia de Dios, al trono de la gracia de Dios, y puedes decirle al Señor lo que tienes en tu corazón. Si traes alabanza, si traes adoración, si traes una necesidad, si traes algo en tu corazón, Él te escucha, porque eso es lo que Cristo hizo. Nos vino a abrir el camino para que lleguemos a la presencia de Dios. Amén. Esto es profundo, pero esa es una definición básica de lo que acaba de decir. Amén. ¿Algo más? ¿Va más?